Entonces, lo que voy a hacer ahora es retomar algunas de las propiedades que probablemente son de las más importantes que tienen los modelos lineales en general y concretamente aquellos que están basados en un problema de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, voy a empezar por las propiedades generales que son propiedades para los modelos lineales en general. Bien. Entonces, pensemos de esta manera nuestro problema. En general, nosotros lo que hemos estado haciendo hasta ahora es estimar un modelo lineal que sería de la siguiente forma. Sería un modelo que tiene la forma de y igual a x por beta más epsilon, cuando hablamos de la representación poblacional del problema. Cuando hablamos de la representación muestral, decimos que y es igual a x por beta gorrito más un término de error e. Entonces, en general, nuestro problema consiste en identificar quién es este beta gorrito. ¿Quién es este? Bien, los modelos lineales, en general hasta ahora, o los supuestos que hemos hecho nada más del modelo lineal es que no existe información común entre la matriz X y el vector de errores epsilon, cuando hablamos del caso poblacional. Entonces, cuando nos preguntamos por quién es el valor esperado de X prima por epsilon, esto debería ser exactamente igual a 0. Esto significa, entre otras cosas, que no tenemos un problema de endogeneidad. Eso es lo que discutí la clase pasada. Y significa que no hay información común no observable, porque eso es el término de error. No hay información del término del no observable que sea común con la información observable. Es decir, no omitimos información que pudimos haber capturado con los regresores que esté contenido en término de error. Si existiera esa situación, podríamos pensar que hay un problema de endogeneidad, porque hay probablemente información de la variable y que puede estar explicando alguna de las variables x. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Lo voy a hacer mediante un procedimiento de variables instrumentales. Por eso lo voy a hacer la siguiente clase. Ahora, en este momento, entonces, mi principal supuesto es ¿no? Que no existe información común. Bien. Ahora, esto me permite, entre otras cosas, llegar a esta conclusión. Por ejemplo, cuando me pregunto por quién es el valor esperado de el vector de la variable y, si lo veo desde el lado poblacional sería igual al valor esperado de x por beta más epsilon, y esto debería de ser igual a x por beta, y ya, porque el valor esperado de epsilon debería ser 0, entre otras cosas, porque lo que estamos asumiendo es que en promedio, en general, los términos de error son ceros. Es otro de los supuestos que hice la clase pasada, y lo pongo aquí. El valor esperado de epsilon es 0. Bien. Entonces, ahora, teniendo en mente todo esto, pensemos ahora en esta situación. Cuando yo estimé el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, llegué a una expresión de que beta de mínimos cuadrados ordinarios, y de ahora en adelante muy probablemente voy a ser muy enfático en el beta de dónde proviene, si el beta es de mínimos cuadrados ordinarios o si es un beta de variables instrumentales, como definiré a partir de la siguiente clase, o si es un beta a través de máxima verosimilitud. Por fortuna, los modelos lineales, en todos estos casos, a excepción de variables instrumentales, son idénticos. Bien, ahora, el beta de mínimos cuadrados ordinarios, como lo pudimos construir las clases pasadas, es por igual a x' por x a la menos 1 por x' por y. Esta es en general mi respuesta de cuál es un estimador de beta de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de este beta? Bien. ¿Cuál es el valor esperado de beta de mínimos cuadrados ordinarios? Es igual al valor esperado de x' por x a la menos 1 por x' por y. ¿Condicional en qué? En la matriz X, porque eso es lo que sabemos. Todo esto es condicional en la muestra.
condicional en la muestra, entonces esto es igual a, puedo, digamos, en términos generales, como esto es condicional en la muestra, lo que puedo hacer es decir que esto es igual a x' por x a la menos 1, que multiplica al valor esperado de x' por y. Bueno, condicional en x también. Bien, pero ¿quién es y? Y es tal cual lo formulé aquí arriba, ¿no? Y es como lo planteo aquí en esta expresión que le llamemos delitos, ¿no? Esto es y. Bien, voy a sustituir esa expresión en la ecuación de abajo y lo que me voy a encontrar es lo siguiente, que esto es igual a x' por x a la menos 1 por el valor esperado de x' por y, pero y es igual a x por beta más x' por epsilon. Hago las operaciones y lo que me doy cuenta es que esto en realidad es igual a x' por x a la menos 1 por x' por x por beta. Todo esto multiplicándose por más el valor esperado de x' por epsilon. Ahora bien, noten que esto que pude hacer, digamos, considerar que al llegar hasta esta expresión implicó una cosa, que cuando introduje a la expresión de y, lo que dije, este es el verdadero modelo de y. Si yo hubiera introducido aquí un modelo diferente del verdadero modelo de y, cuando digo el verdadero modelo de la variable dependiente y, es cuando introduje un modelo que no omitió información relevante, puedo llegar a esta expresión. Un corolario de este resultado al que voy a llegar ahora es que si por alguna razón estimáramos un modelo distinto del verdadero, no podríamos llegar a este resultado y tendríamos un problema de sesgo. Entonces, eso lo dejo un poquito al margen, no es necesariamente, es más de sus usos anteriores, pero es algo importante que debemos quedarnos como siempre cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios o en general modelos lineales. Si omitimos información relevante que corresponde al modelo, es decir, por ejemplo, imagínense que están estimando una ecuación de salarios y saben que un factor que puede explicar ampliamente los salarios es, por ejemplo, la educación, y digamos que no la incorporan por un tema de que no está correctamente medida o no está disponible. Hacer esa omisión de información, cuando queramos estimar cuando queramos encontrar el valor esperado del estimador, lo que generaremos es un problema de sesgo. Es decir, no podremos llegar a una expresión como la que estoy llegando hasta este punto. Bien, ahora voy a decir por qué. Bien, entonces, voy a concluir mi expresión, entonces lo que tengo es que cuando multiplico esta matriz x' por x a la menos 1 por su inversa, o como lo quiera ver, la matriz x' por x premultiplicada por su inversa, esto debería de ser beta, más el valor esperado, perdón, no, más x' por x a la menos 1 por el valor esperado de x' por epsilon. Y aquí es justamente donde noten algo. Lo que yo inicié mi pregunta diciendo quién era el valor esperado del beta de mínimos cuadrados ordinarios. Y dije, bueno, es esta expresión, esta es la expresión a la que he llegado hasta ahora. Y el valor esperado del beta de mínimos cuadrados ordinarios es beta más una matriz x por x traspuesta a la menos 1, que es básicamente la correlación o la varianza que existe en la matriz X, es decir, qué tan variante es la información, así lo podemos ver. Es decir, este término que voy a subrayar en rojo es como qué tan variante es la información.
multiplicado por la expresión que es el valor esperado de x' por epsilon. Y este dijimos que era igual a 0, sí, solo sí, no había información común entre el término de error y la matriz X. ¿Cuándo eso se viola? Eso se viola principalmente cuando estamos omitiendo información relevante. Es decir, mandamos información que omitimos, como en el caso de mi ejemplo de los salarios, al término de error, porque eso es lo que pasa cuando decidimos no incorporar una variable dentro de los regresores. Lo que estamos haciendo es pasar más información al término de error. Es una discusión que tuve cuando planteé el problema del coeficiente de igualdad de ajuste, el R cuadrado concretamente. Entonces, si omitimos información, lo que está subrayado en azul no sería 0. Otra situación sería si el problema tiene endogeneidad, también este término de error no sería igual a 0. Por lo tanto, esto solo es cierto si nuestro modelo está, digámoslo así, vamos a decirlo de esta manera, correctamente especificado o no tiene endogeneidad. En cuyo caso, la conclusión sería que esto siempre sería igual a beta. Conclusión, es decir, mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios será insesgado siempre que la información contenida en la matriz X y la información contenida en el vector epsilon sean ortogonales. Siguiente resultado que quiero retomar. El siguiente resultado solamente lo voy a enunciar porque no me quiero entretener mucho en el tema del cálculo. En las notas pongo un poco más, muchísimo más detalle el procedimiento de cómo llegar a este resultado. Pero en general, una de las cosas que vamos a decir es que cuando nos preguntemos por quién es la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a decir que después de hacer diferentes cálculos, vamos a llegar a que esta expresión es igual a la sigma cuadrado, que es la varianza del término de error, ajustada por la variabilidad que tiene la matriz X' por X inversa. Entonces, dada la variabilidad que tenga la matriz X, ajustada por, bueno, la inversa de la variabilidad ajustada por la varianza del término de error, diremos que esa es la varianza de beta de mínimos cuadrados ordinarios. Bien. Estos dos resultados, ¿por qué los necesito? Los necesito por una cosa que es fundamental para el análisis de regresión y las pruebas de hipótesis basadas en análisis de regresión. En general, lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir que beta de mínimos cuadrados ordinarios tiene una distribución, y ahora discutimos quién es esta distribución, que tiene una media en beta y una varianza que es sigma cuadrado por x' por x a la menos 1. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién es esta distribución que nos dota de posibilidades de hacer pruebas de hipótesis? Bueno, en general la convención es decir que esta distribución es una normal. Entonces, en general vamos a decir que de aquí en adelante que el beta de mínimos cuadrados ordinarios se distribuye normal multivariante, con una media en el verdadero valor de beta y una varianza dada por sigma cuadrado por x' por x a la menos 1. Una anotación que quiero hacer en este punto es que yo en realidad desconozco quién es sigma cuadrado, porque esa es la varianza del error, pero del error poblacional. Entonces, una solución para ese problema es asumir un estimador para sigma cuadrado. Y yo voy a decir que sigma cuadrado, el estimador de sigma cuadrado, estará dado por prima por E entre n menos k. Es decir, la suma de todos los errores al cuadrado de la estimación ajustada por el número de elementos en la muestra menos el número de parámetros que estime. K es el número de parámetros. El número de betas que tengo en el vector beta. Bien. En general, esta será como mi propuesta de distribución del problema de mínimos cuadrados ordinarios. Yo necesito
este planteamiento porque necesito enunciar una serie de cosas, cómo hacer pruebas de hipótesis. Esa es la razón por la que necesito construir este resultado. Bien, entonces, para construir pruebas de hipótesis, voy a retomar un resultado que probablemente traeremos desde los cursos de estadística y que es desde estadística y probablemente introducción a la econometría. El resultado es el siguiente, es una distribución T, cualquiera, de una distribución 3 de Student, se forma de la siguiente manera. Se forma por la división de una variable aleatoria normal, a eso denomino a Z, supongamos que Z es una variable aleatoria normal, dividida por una variable aleatoria que sea una chi cuadrado entre sus grados de libertad. Todo esto se va a distribuir como una T con m grados de libertad. Entonces, ¿dónde? Bueno, lo voy a poner. Donde Z es una cosa que se distribuye como normal estándar, 0, 1, y esta es una chi cuadrada con m grados de libertad. Bien, entonces, recordando este resultado, que así se puede construir una T. Bien, entonces, otro resultado que quiero recordar es que si tenemos una variable aleatoria Z, que es una normal estándar, y la elevamos al cuadrado, esta se va a distribuir como una chi cuadrado con un grado de libertad. Solo déjenme aquí también utilizar la misma notación. Entonces, digamos, si Z es una normal estándar, cuando la elevamos al cuadrado es una chi cuadrada. Otro resultado que también quiero recordar de sus cursos de estadística es la suma desde i igual a 1 hasta m de variables aleatorias normales elevadas al cuadrado se distribuye como una chi cuadrado con m grados de libertad. Entonces, sumar variables aleatorias normales al cuadrado genera chi cuadrado con m grados de libertad. Es la conclusión en general. Bien, ahora bien, ya utilizando estos resultados, entonces voy a empezar a darles nombres específicos a quién es mi z, quién es el chi cuadrado que quiero proponer. Bien, entonces veámoslo de esta manera. Bien, entonces vamos a recordar un poco el resultado que enuncié hace unos 5 minutos, que es lo que yo sé es que un vector, un estimador generado por mínimos cuadrados o binarios, este estimador se distribuye con una media beta y una varianza de este estilo. ¿Sí? Esta es, digamos, la distribución poblacional y es una distribución del tipo normal. ¿Sí? Entonces, una normal, media beta, varianza sigma cuadrado multiplicado por x' por x a la menos 1. Es una normal multivariante. Entonces, eso quiere decir que si tomo uno de los beta dentro del vector beta, entonces digamos que si tomara yo sé que beta de mínimos cuadrados ordinarios se compone de la siguiente manera. Tiene un beta 1 gorrito, tiene un beta 2 gorrito, y así hasta un beta késimo gorrito. ¿Sí? Es un vector de puros betas. Cada uno de los elementos dentro del vector beta es así. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo inferir es que para cada uno de los elementos dentro de la distribución, perdón, dentro de beta, entonces su distribución debería de ser de la siguiente manera. Imagínense que tomo un beta dentro de este vector y le voy a llamar beta k. Este beta késimo es cualquiera de los que están en el vector. Este se debería distribuir como una normal, porque eso es justamente como llegamos arriba, con una media en beta k, con una varianza dada por sigma cuadrado, ajustada por la siguiente expresión, x' por x a la menos 1, pero la posición k, k dentro de esta matriz. Recuerden que x' por x a la menos 1 es una matriz. Entonces, cuando yo me pregunte por específicamente
la varianza de uno de los beta contenido en el vector, voy a tomar entonces la posición K, K a la que me esté refiriendo para encontrar esa varianza. Entonces, esta es la simbología que voy a utilizar. Cuando yo ponga esta matriz X' por X a la menos 1 y le ponga el subíndice K, K, voy a decir que lo que estoy haciendo es tomar la posición dentro de esta matriz que cumple con esta coordenada, con la coordenada K, K. Bien. Ahora, ajustando mi notación, entonces, veámoslo ahora. Entonces voy a formular lo siguiente. Entonces, si en general cada una de las beta K tiene una distribución normal de este estilo, entonces les voy a proponer que utilicemos la siguiente variable aleatoria Z. Como les dije, Z debe de ser una variable aleatoria que sea una normal con media 0 y varianza 1. Es una normal estándar. Entonces, voy a construir una Z que sea una normal con media en 0. Bien. ¿Cómo puedo, no? Por ejemplo, entonces voy a tomar a beta. Beta K. Beta K yo sé que es una normal, pero tiene media en beta poblacional K. Entonces, ¿cómo la hago que se centre en 0? Es muy sencillo. Simplemente la resto a la media. De esta manera yo ya sé que esta diferencia entre beta gorrito y beta sin gorrito, estoy generando una distribución que ahora está centrada en 0. ¿Sí? Porque le quité la media, entonces ya la centré en 0. Eso es lo que hice ahora. Bien. Ahora lo que voy a hacer es generar que tenga una varianza 1. Bien, ¿cómo genero que esta variable aleatoria tenga una varianza 1? La voy a dividir simplemente por la varianza que tiene, por la desviación estándar que tiene de acuerdo a su distribución que generé ahí arriba. Pues bien, lo que voy a hacer es dividirlo entre lo siguiente, entre sigma cuadrado por x' por x a la menos 1 de la posición késima dentro de esta matriz. Y esta formulación que estoy haciendo aquí, tiene una distribución normal 0, 1. ¿Sí? Entonces, esta es mi propuesta de Z. Entonces, hasta aquí tengo a Z. ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es a poder construir una T, un estadístico T. Por eso inicié esta exposición recordando cómo se formulaba un estadístico T. Bien, entonces para formular el estadístico T, solamente recordando, lo que me dice el resultado que me traje de estadística es que tengo que encontrar una variable aleatoria que sea una normal, ese Z, entonces ya encontré a Z. Ahora tengo que proponer una variable aleatoria que sea una chi cuadrada. Yo sé que la chi cuadrado se pueden formar de muchas maneras, pero una de las maneras de que se puede formar una chi cuadrado es tomar una normal estándar, elevarla al cuadrado y esa yo sé que va a ser una chi cuadrada. Entonces voy a tomar una normal estándar, la voy a elevar al cuadrado para que sea una chi cuadrada. Entonces, les voy a proponer que tomemos a la siguiente variable aleatoria para poder construir a esta chi cuadrada. Bien. ¿Cómo se debería distribuir el término de error? Un término de error cualquiera en la muestra. Bien, ¿cómo formulamos esto? Era simplemente y igual menos x traspuesto por beta. Esto dijimos que era el término de error en general. Bien, ahora, y sabemos que por la manera que construimos el modelo lineal, es que el término de error y se distribuye con una distribución, ahorita discutimos quién es, que está centrada en 0. Eso es lo que sabemos porque está centrada en 0. Y que su varianza es sigma cuadrado. Eso es lo único que sabemos de ese término de error. Ahora bien, ¿quién será la distribución de este término de error? Bueno, deberá ser una normal también. ¿Y por qué deberá ser una normal? Porque en general lo que estamos diciendo es que estamos
imponiendo un resultado, estamos imponiendo una de las restricciones a nuestros modelos lineales, que solo funcionan dentro del mundo de la normalidad, al menos para nosotros en este punto, en econometría. Entonces vamos a decir que en general, el término de error se distribuye con normal, media, cero y varianza sigma cuadrada. Este es un error cualquiera, el que sea. Si esto es cierto, entonces, si yo tomo el término de error, le resto su media y lo divido entre sigma, yo sé que esto es una cosa que se distribuye normal, 0, 1. Entonces, ya encontré a mi candidato para hacer un chi cuadrado. Puedo elevar este amigo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, esto sería EI al cuadrado entre sigma cuadrado, y esto sería un chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, esta es mi propuesta de estimador de chi cuadrado. Entonces, yo sé también, por un resultado que enuncié al principio de la clase, que la suma desde i igual a 1, en este caso hasta n, de estas expresiones, i al cuadrado entre sigma cuadrado, esta es una chi cuadrado con n grados de libertad. Bien. Entonces, ya tengo mis dos variables aleatorias que me interesan. Tengo una z y tengo una chi cuadrada. Lo que voy a hacer ahora para construir mi t, lo que dice mi resultado, es que la t se forma de dividir la z entre el chi cuadrado dividido por sus grados de libertad. Bien. Ahora, aquí hay una pequeña sutileza que voy a enunciar en este último resultado que acabo de formular en este punto. Es que en general yo voy a decir que los grados de libertad de la suma de los errores al cuadrado de los términos de error no será n grados de libertad, sino será n menos k. Y la razón es porque para poder llegar a la suma de errores al cuadrado, necesito conocer al menos las k betas. Si no conozco las k betas, entonces no puedo llegar a la suma de los errores al cuadrado. Noten, esa es una restricción bien importante. Por lo tanto, y para propósitos de este análisis, voy a decir que en general la suma desde igual a 1 hasta n de los errores al cuadrado entre sigma cuadrado será un chi cuadrado con n menos k grados de libertad. Noten que ya no serán n. Y no son n porque no es, digamos que los errores per se no los puedo conocer sin antes conocer las betas. Es decir, si antes no conozco quién es este vector, no podría yo conocer quién es el error. No es una variable aleatoria que pueda existir por sí misma, por decirlo de una manera muy sencilla. Si dicho eso, entonces, aquí es cuando viene la discusión de qué es un grado de libertad en estadística, ¿no? Un grado de libertad es qué tantos valores posibles puede tomar o qué tan libre es la variable aleatoria, por decirlo de esta manera. En realidad, nuestra variable aleatoria del término de error no es tan libre y está ajustada al número de betas que tengamos. ¿Sí? Esa es la razón por la que los grados de libertad se disminuyen en K, en un número K. Entonces, voy a utilizar esta definición que tengo aquí marcada en rojo. Entonces, ahora sí voy a formular quién es mi estadístico T. Entonces, mi estadístico T, según mi resultado, es dividir una normal estándar, y mi normal estándar la dije que iba a ser un beta késimo menos beta k dividido entre la raíz cuadrada de sigma cuadrado de x' por x a la menos 1 de la posición késima. Esto es mi normal estándar. Dividido entre mi chi cuadrada. Y mi chi cuadrada, la raíz de la chi cuadrada, iba a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n
de los términos de error al cuadrado, divididos entre sigma cuadrado, todo esto dividido entre los grados de libertad, y los grados de libertad son n menos k. Ahora, si continúo con mis operaciones, noten lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es, puedo extraer tanto del denominador como del numerador, puedo extraer sigma cuadrado, porque está dentro de la raíz y lo puedo extraer como sigma. Entonces, lo que voy a llegar es a que esto es igual a 1 entre la raíz, bueno, entre sigma. Esto es 1 entre sigma, que multiplica a beta gorrito menos beta k entre la raíz de x' por x a la menos 1 de la posición késima entre 1 entre sigma de la raíz de Ahora bien, como la suma de errores al cuadrado yo sé que la puedo expresar en términos vectoriales de la siguiente manera, de e' por e entre n menos k. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez hecho este ajuste, lo que tengo entonces es que puedo simplemente eliminar los sigma. Y me faltó aquí, sí, exacto, ya. Sí, estoy mal. Entonces, lo que me queda entonces es que esto sería igual simplemente a beta menos beta k, beta gorrito. Déjenme escribirlo mejor aquí. Beta k, beta gorrito menos beta k entre lo siguiente, entre la raíz de e' por e entre n menos k, que multiplica a la raíz de x' por x a la menos 1 de la posición késima. Y esto es igual, lo voy a poner abajo, esto es justamente mi resultado al que quiero llegar. T, entonces, será de la siguiente manera. Será un beta késimo menos un beta sin gorrito, perdón, sin gorrito, entre lo siguiente, entre la raíz de mi estimador de la varianza ajustado por x' por x a la menos 1 de la posición késima. ¿Por qué digo de este? ¿Por qué digo de este término? Porque, bueno, yo así lo planteé, dije que este iba a ser mi estimador de sigma cuadrado, entonces por eso simplemente reformulo utilizando la notación que previamente había utilizado. Bien. Ahora, esta es una variable aleatoria del tipo t que se distribuye como una t de student con n menos k grados de libertad. Bueno, y la pregunta que deben tener, bueno, ¿y este resultado para qué lo queremos? Bien, lo queremos para poder formular hipótesis. Hipótesis sobre las betas. Bien, entonces, en general, yo voy a poder hacer hipótesis sobre las betas porque voy a poder construir siempre intervalos de confianza de la siguiente manera. Entonces, voy a poder decir siempre que si esto es una T, puedo ir a las tablas de la T, y si yo veo una tabla de una T, me voy a encontrar con que la T se ve más o menos así, como una normal, pero más chaparrita. Y digamos que lo que puedo encontrar son valores críticos, es decir, puedo encontrar aquí un T, voy a llamarle un T de alfa medio, con n menos k grados de libertad negativo, y aquí voy a encontrar otro T de alfa medios de n menos k grados de libertad, de tal manera que yo pueda decir que en esta área que está aquí, esta área pueda ser igual a un porcentaje que a mí me interese decir. Por ejemplo, yo puedo decir que el área es el 95%. Es un ejemplo, ¿no?
Eso que implicaría que entonces alfa debería ser igual al 5%. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta idea, no? De alfa es mi error tipo 1, es cuánto estoy dispuesto a equivocarme cuando hago estimaciones. Entonces, si yo sé que la T se distribuye de esta manera, una T de student, entonces, y yo ya construí un estadístico T, que es este estadístico, entonces puedo construir un intervalo de confianza. Entonces, mi intervalo de confianza puede estar dado por una expresión de esta manera. Puedo decir que por un lado está menos T de alfa medios de n menos k grados de libertad, va a ser menor o igual que beta k menos beta k entre la raíz de sigma cuadrado, gorrito, de x' por x a la menos 1, de kísimo, menor o igual de un t de alfa medios de n menos k grados de libertad. Entonces, digamos que este es mi intervalo de confianza. Si este es mi intervalo de confianza, yo puedo ponerle probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi t esté dentro de este intervalo de confianza? Y aquí esto sería igual, si ustedes se acuerdan de su curso de estadística, sería igual a 1 menos alfa. Entonces, ¿cuánto decida yo que es alfa? Es mi intervalo de confianza. Por convención, y no es porque estemos convencidos, sino porque así lo acordamos, es que una convención es que alfa sea igual al 0.05 o 5%, como queramos leer. ¿Sí? Entonces, en general vamos a encontrar quién es el T de tabla que acumula en un área dentro de los dos valores extremos que estamos identificando, que acumule el 95% del área o 0.95 de probabilidad. Entonces, ahora, eso significa que podemos hacer hipótesis sobre mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, una de las hipótesis más comunes, o la forma más sencilla de enunciarlo, las hipótesis, es decir algo así. Entonces, vamos a decir, siempre solemos decir esto. Podemos enunciar una hipótesis nula, que sea que el parámetro beta késimo sea igual a un coeficiente o un valor R. Contra, alternativamente, de que este beta k sea distinto de este coeficiente R. Entonces, ¿cuándo son estas situaciones? Por ejemplo, imagínense que están estimando una función de costos, una función de producción que tiene elasticidad constante, una función de costos que tiene elasticidad constante, o que tiene elasticidad unitaria, incluso podemos ser más restrictivos. Imagínense que su estimación de función de costos implica identificar que uno de los parámetros, por lo tanto, es igual a 1. Para probar que eso es igual a 1, entonces tendríamos que enunciar una hipótesis, decir que el beta específicamente identificado debería ser igual a 1, es decir, ese beta debería ser, R debería ser igual a 1 y beta, por lo tanto podemos probar esa hipótesis. Esa es la manera en la que podemos operar con estas cosas. En general, nosotros utilizamos esta prueba de hipótesis en su caso más sencillo, o en su caso más obvio, por decirlo de una manera. El caso más obvio en el que utilizamos las pruebas de hipótesis es para probar significancia estadística. ¿Qué quiere decir para nosotros que algo tenga significancia estadística? Nosotros solemos utilizar este concepto de forma muy laxa, pero en realidad lo que significa, lo que estamos probando es la siguiente hipótesis. La voy a enunciar a continuación. La hipótesis que vamos a enunciar más común es la siguiente. Es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Mi hipótesis nula será que cada uno de los beta k sea igual a 0 respecto de que beta k sea distinto de 0. Para k igual a 1, 2, hasta todos los elementos del vector de beta. Entonces, esta es la hipótesis que solemos hacer. Para nosotros esto significa si un coeficiente tiene significancia estadística o no. Si aceptamos la hipótesis nula,
lo que estaríamos diciendo es que el coeficiente aporta 0 a la regresión. Si la rechazamos, estaríamos diciendo que no aporta 0, aporta algo, lo que sea, puede ser positivo o negativo, pero no es 0. Entonces, en una regresión sencilla como esta, en el que y es igual a beta 1 más beta 2, x2 más puntitos beta késimo x ki más un epsilon i. En una regresión así, lo que solemos hacer es probar cada una de estas betas, es decir, beta 1, beta 2. Normalmente beta 1 no se prueba. Permítame borrar esto. Esta es la convención. No se hace normalmente inferencia sobre beta 1. Se hace inferencia sobre todos los demás. Beta 1, beta 2 hasta beta k. Lo que solemos hacer es probar para cada uno de estos la hipótesis que está planteada aquí. ¿Cuándo es cierto que cada una de esas betas es igual a 0? ¿Sí? Y eso es a lo que nosotros le solemos decir significancia estadística. Eso quiere decir que la T asociada a este problema, es, queremos probar cuando mi beta estimado késimo lo estoy comparando respecto de 0, cuando esto multiplicado por, bueno, dividido entre esto, de la posición késimo, cuando esto cae en la región de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, lo que solemos hacer es, tomamos este T, hacemos nuestro gráfico de T de student, identificamos aquí mi T negativo pelitos, y aquí otro T positivo pelitos, y nos preguntamos cuándo ocurre que el T que estamos calculando aquí, este T, cuando cae dentro de esta región. Si cae dentro de la región, estaremos aceptando la hipótesis nula y por lo tanto diremos que el coeficiente específico es estadísticamente no significativo, porque estaremos diciendo que implícitamente que tiene una media 0. Cuando rechazamos o cuando caemos en la zona que voy a marcar ahora como rojo, cuando caemos en esta zona, solemos decir que el coeficiente es estadísticamente significativo porque es distinto de 0. ¿Sí? A grosso modo lo que estoy diciendo es que en general me estoy preguntando si el beta si este beta estimado, si este beta acá está centrado en 0. Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas con este planteamiento? Ok, buenísimo. Vale. Ahora, voy a generalizar este problema. Este problema de T de student lo puedo generalizar a hipótesis lineales, a combinaciones lineales de beta. Entonces, mi generación será la siguiente. En general, mi generalización vendrá dada por lo siguiente. En general, yo voy a decir que las hipótesis pueden ser vistas como un vector R de restricciones multiplicado por mi vector beta, y eso será igual a un vector R. Esta será mi hipótesis nula. Contra mi hipótesis alternativa, que será mi vector de restricciones multiplicado por beta, que será distinto de R. R no solo es un vector, R puede ser incluso una matriz. En general, yo voy a decir que R puede ser de la siguiente manera. R puede ser una matriz de restricciones que está dada por lo siguiente. Por ejemplo, será R11, R12, así hasta R1K. Hacia abajo tengo RK1 y hacia acá tendría RKK. Entonces, esta matriz de restricciones me permite hacer pruebas de hipótesis sobre combinaciones lineales de beta. Normalmente lo que solemos hacer es hacer restricciones lineales, es decir, asumir que R no es una matriz, sino simplemente es un vector fill. Eso es lo más común que solemos hacer. Y
por lo tanto, solemos formular cosas más sencillas. Sin embargo, ahorita quiero que se queden con la idea esta de que R puede ser una matriz completa de restricciones. Si R es una matriz completa de restricciones, entonces puede ser que ya no lo pueda estimar a través de T, porque T es un estadístico que funciona para coeficientes o para escalares. Entonces tomo un valor, un escalar, y lo comparo contra otro escalar. Pero en este caso lo que estoy haciendo es generar una matriz que a su vez, cuando la multiplique por beta, va a generar otro vector. Y por lo tanto, ya no vivo en el mundo univariado, sino vivo en el mundo multivariante. Lo que voy a hacer entonces es proponer que un estadístico nuevo, y ese estadístico nuevo será un F. Este F ya no lo construyo, ya lo voy a tomar tal cual de los textos. Este F es lo siguiente, sería la matriz de restricciones multiplicado por beta menos el vector R traspuesto, que multiplica a la matriz de restricciones multiplicado por beta, no, perdón, multiplicado por X prima, por X. Por X prima por X a la menos 1 por R traspuesto. Ahora sí, esto a la menos 1 multiplicado por R por beta gorrito menos R. Sí, así. Dividido entre J multiplicado por sigma cuadrado estimado. Bien, podemos reacomodar esto para que quede de la siguiente manera. Podemos pensar que F es de la siguiente manera, es R multiplicado por beta gorrito menos R por R por sigma cuadrado por X prima por X a la menos 1 por R traspuesto. Sí, por a la menos 1 por R por beta gorrito menos R. Todo esto entre J. Y esto que está aquí, este amigo que está aquí, es la varianza de beta, si se acuerdan. Entonces, esta es una forma cuadrática que se distribuye como una F con J, n menos k grados de libertad, donde J va a ser el número de restricciones. Entonces, J puede ser a lo máximo K. A lo máximo podemos tener K restricciones, que es el número de beta, y a lo menos puede ser 1, ¿sí? Una restricción. Entonces, J oscilará entre estos valores, y esta es una forma cuadrática asociada a una F. Noten que la manera en que se puede interpretar es esto. Es siempre que la restricción sea cierta, si la restricción es cierta, entonces estos valores que están aquí, este que está aquí y este que está aquí, deberían ser muy cercanos a 0. Porque si la restricción es cierta, quiere decir que multiplicar la restricción por beta menos el valor que quiero probar, como el que es el resultante de la restricción. Si ese es cierto, esto debe ser muy cercano a 0. Entonces, F debería ser muy cercana a 0. En general, cuando la restricción es cierta. Cuando la restricción es falsa, entonces F es muy grande. Solamente para que se acuerdan, y con esto quiero más o menos ir cerrando la clase, las Fs se ven más o menos de esta manera. Se ven como así. Entonces, la zona de aceptación de la F normalmente estará en esta región. Excepto por un pequeño cachito aquí, muy al inicio, que también forma parte de la zona de rechazo de la hipótesis. Bien, ahora bien. Y quiero cerrar la clase con lo siguiente. ¿Quién es la F más común que solemos probar? Es una F que asume una restricción de este estilo. Una restricción que se ve como una identidad. 1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 1. Y esta restricción, muy parecida a la identidad, ¿qué hipótesis tiene asociada? Bueno, la hipótesis que tiene asociada es la siguiente. Es la hipótesis nula, es que beta 1 en conjunto con beta 2, en conjunto a todos, hasta en conjunto con beta k, es igual a 0. Respecto de la hipótesis alternativa, es no H0. Cualquiera que no cumple el caso de H0 es una hipótesis. Estamos en el caso alternativo. Bien, ¿quién es esta prueba? Que le voy a poner doble pelito. Se le conoce como la prueba global. La F, entonces, lo que prueba es si en conjunto todo el modelo es inválido. Si en conjunto todo el modelo, en realidad todas las betas en conjunto aportan 0 a la variable dependiente. ¿Sí? Por eso se le dice prueba global. ¿Vale? Bien. Existen otras pruebas de hipótesis asociadas, por ejemplo, con matriz de White o matriz de Wahl también, que son pruebas basadas en chi cuadradas, y otras de lagrangianos, de multiplicadores de Lagrange, que están asociadas con el R cuadrado. Estas dos pruebas se las pongo en las notas para que las puedan explorar. Yo regularmente no las voy a utilizar en el curso, por lo tanto, no abondo mucho en esta parte de la clase. Bien.